Esto para otra inmersión profunda. Ho- Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente fascinante. Suena bien. Se trata del ragtime, esa música contagiosa que preparó el escenario para el jazz, ¿verdad? Es absolutamente crucial. Tenemos algunos recursos geniales para trabajar con Se pegó el texto, que en realidad se basa en Las rutas del jazz de Marcelo Bettoni, nuestra misión. Bueno. Descubrir cómo surgió el ragtime, sus elementos esenciales y su papel absolutamente fundamental en el nacimiento del jazz. Exactamente. Y créeme, hay algunos giros y vueltas sorprendentes en el camino. Sí, lo que me parece fascinante desde el principio es el contexto histórico, ¿verdad? Sí, Porque estamos hablando de finales del siglo XIX en Estados Unidos, un momento de consolidación cultural para los afroamericanos. ajá. Y el ragtime no surgió de la nada, fue una respuesta vibrante, un reflejo de su tiempo. Entonces vamos a desglosarlo un poco. Entonces, finales del siglo XIX, Estados Unidos, un periodo de cambios sociales masivos, particularmente para la comunidad afroamericana, y es en este crisol donde vemos emerger ragtime. Y se describe como una síntesis, ¿verdad? Una mezcla de influencias musicales europeas y africanas. Entonces, ¿cómo chocaron esos dos mundos de esta manera tan particular? Bueno, si miramos más ampliamente, la herencia musical africana con su énfasis en ritmos complejos y la improvisación, aunque no de la forma en que la entendemos en el jazz, se encontró con las estructuras y armonías más europeas de la música popular y clásica. Cosas como marchas, danzas de salón. Ajá. Y el ragtime se convirtió en este crisol donde estas influencias se fusionaron. Y el nombre en sí mismo, tiempo andrajoso, Ahí lo tienes. realmente nos dice mucho. Apunta directamente a ese elemento clave, la sincopación, esa interrupción deliberada del flujo regular del ritmo. Entonces, andrajoso en este contexto significa como fuera de compás de una manera emocionante y deliberada. Sí, Es ese giro rítmico inesperado lo que hace que tu pie se mueva. exactamente. Ajá. Esa tensión rítmica, ese desplazamiento de los acentos, es lo que hace que el ragtime sea tan distintivo Ajá. y tan progresivo. Pero también es crucial recordar, como señalan nuestras fuentes, que el ragtime era más que solo las notas en una página. Era un fenómeno cultural profundamente entrelazado con un momento histórico fundamental. Sí. El crecimiento de una clase media afroamericana en este momento también es realmente significativo. Qué interesante. Este periodo vio el auge de negocios e instituciones propiedad de negros, creando espacios para la expresión cultural y el mecenazgo de las artes. Ajá. Una mayor alfabetización también jugó un papel permitiendo una difusión más amplia de la partitura y fomentando un sentido de identidad artística compartida. Eso tiene mucho sentido. Más oportunidades, más acceso, incluidos instrumentos como el piano. Exactamente. Naturalmente vas a ver florecer nuevas formas de expresión. Absolutamente. Y los espacios donde prosperó esta música también cuentan una historia. Por supuesto. Salones de baile, teatros de vodevil, incluso tabernas y burdeles. Estas. Estos fueron los crisoles donde el ragtime realmente se forjó y se compartió. Hecho. Inicialmente, sin embargo, no era solo el piano, ¿verdad? No. Nuestras fuentes mencionan el banjo y el violín como primeros vehículos para este sonido, Sí. lo que me recuerda a formas anteriores de música afroamericana. Entonces, ¿cómo hicieron esos instrumentos y esas tradiciones la transición a lo que reconocemos como ragtime? Bueno, piensa en los ritmos formales, a menudo rígidos del cuadrille, por ejemplo. Ajá. Los músicos afroamericanos tomaron esas estructuras e inyectaron una sensación de elasticidad rítmica, anticipando o retrasando los tiempos. Es la esencia de la sincopación aplicada a formas familiares. Eso es fascinante. Así. Una conexión genial. Entonces, esas danzas europeas, el cuadrilla y el two-step que estaban de moda en ese momento, Sí. los músicos afroamericanos tomaron estas formas y las infundieron con sus propias sensibilidades rítmicas, ¿verdad? Sí. El banjo y el violín, instrumentos profundamente arraigados en las tradiciones musicales afroamericanas, fueron clave en esta reinterpretación temprana, añadiendo esa sensación sincopada a estructuras europeas familiares. Sí. Pero luego el piano entra en escena. Y de repente todo cambia. Entonces, ¿qué hizo que el piano fuera tan perfecto para este emergente tiempo andrajoso? Bueno, el piano ofrecía esta combinación única de ataque percusivo y notas sostenidas, lo que permitía tanto una base rítmica constante en la mano izquierda como melodías intrincadas y sincopadas en la derecha. Podía manejar la complejidad y el contraste que definen el ragtime. Lo que es fascinante aquí es que esta interacción entre la mano izquierda y la derecha se convirtió en una característica definitoria. Bien, vamos a desglosar realmente esa estructura musical. Claro. Entonces, la mano izquierda es el ancla proporcionando este ritmo constante, Sí. como el latido del corazón de la música,
Notas graves en los tiempos fuertes, acordes en los décimos. Exactamente, está proporcionando esa base rítmica y armónica sólida. Ajá. Y luego la mano derecha entra y hace todas las travesuras rítmicas, esas melodías sincopadas que bailan alrededor de ese ritmo constante, creando esa tensión y liberación. ¿Qué noté eso? Este tira y afloja, esta interacción es absolutamente fundamental. Y un ancestro directo de la interacción rítmica que escuchamos en el jazz. Es como una conversación entre las dos manos, ¿no? Una constante que te conecta a tierra, la otra juguetona y sorprendente. Sí, es una buena forma de verlo. Y esto no era solo aleatorio, había una estructura formal en estas piezas, ¿verdad? Correcto. No solo una serie de ideas sincopadas. Exacto. Cuéntanos más sobre la estructura. Las piezas de ragtime típicamente siguen una estructura multitemática, a menudo con secciones de 16 compases. ¿De acuerdo? El ejemplo clásico, y nuestra fuente lo señala correctamente, es Maple Leaf Rag, de Scott Joplin, con su estructura A, B, B, así de D. Ajá. Fíjate en cómo hay repetición y contraste dentro de esa forma, Sí. y esa sección central, la sección C, a menudo hace algo interesante armónicamente. Mencionaste que modula a la subdominante. Sí, sí. Para nuestros oyentes que tal vez no sean expertos en teoría musical, ¿cuál es el significado de ese cambio? Bueno, proporciona un momento de color y contraste armónico, una ligera desviación de la tonalidad principal. Lo que añade interés y profundidad a la pieza, antes de volver a lo familiar. Ah, Es una técnica que muestra un nivel de sofisticación compositiva. interesante. Y hablando de armonía, el ragtime no era solo ritmo. No, tenía su propio lenguaje armónico único, ¿verdad? Sí. Basado en la armonía occidental tradicional, pero con su propio toque. Exactamente. Entonces, estamos hablando de progresiones tonales funcionales, pero con algunas adiciones interesantes como acordes de séptima, de dominante secundaria y séptimas disminuidas. Sí. Eso suena complejo. ¿Qué aportan estos a la música? Bueno, los acordes de séptima de dominante secundaria crean una sensación intensificada de anticipación y atracción hacia el siguiente acorde, añadiendo una capa de riqueza y sofisticación armónica más allá de las tríadas básicas. Las séptimas disminuidas introducen una sensación de inestabilidad y color, a menudo usadas como acordes de paso para crear transiciones suaves entre armonías más estables. Genial. Añaden riqueza y complejidad al paisaje armónico. Creando texturas sonoras más matizadas y coloridas. No se añadieron al azar. Formaban parte del vocabulario armónico en evolución que luego sería adoptado y ampliado en el jazz. Interesante. El intercambio modal también es notable, trayendo colores melódicos y armónicos ligeramente diferentes. ¿De acuerdo? ¿Intercambio modal? Explica eso. El intercambio modal implica tomar prestados acordes o ideas melódicas de tonalidades o modos paralelos. Ajá. Esto permite a los compositores introducir diferentes sabores y matices emocionales, quizás un toque de melancolía o brillo, sin abandonar completamente la tonalidad principal. Genial. Entonces, incluso en las armonías estamos viendo cómo se plantan las semillas del jazz. Exactamente. Y rítmicamente, mientras que la sincopación es clave, ¿qué pasa con el metro? ¿Qué tipo de compases eran comunes? Bueno, la gran mayoría de los ragtimes están en compás de 24, ese clásico aire de marcha. Lo que tiene sentido, dada la influencia de las marchas y esos bailes de salón que mencionamos. Pero también encuentras ejemplos en 34 y 44, lo que demuestra que el género no era del todo rígido en su marco rítmico. Correcto. Y el baile del two-step fue enormemente influyente en la popularización de ese ritmo de 24, ¿verdad? Absolutamente. Ahora, más allá de los elementos musicales en sí, el ragtime jugó un papel muy importante en la industria musical, particularmente para los músicos afroamericanos. Yeah. Esto no era solo algo que se tocaba en bares locales. No. Esto fue publicado, fue distribuido. Exacto. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, este es un punto realmente crucial. El ragtime marca un cambio hacia la profesionalización de los músicos afroamericanos. A diferencia de muchas formas anteriores de música afroamericana que se basaban en la tradición oral, Sí. el ragtime se difundió a través de partituras publicadas. Ajá. Esto les dio a los compositores más control sobre su trabajo y permitió que su música llegara a una audiencia mucho más amplia. Fascinante. Y eso nos lleva a la era del rollo de pianola que nuestra fuente destaca. Sí, Eso debió ser un cambio radical en términos de difusión. absolutamente. Los rollos de pianola permitieron que personas que no eran necesariamente pianistas expertos experimentaran e incluso interpretaran ragtime en sus propios hogares. Ah. Fue una forma de tecnología musical que amplió significativamente el alcance y ayudó a estandarizar el estilo. Podrías comprar un rollo de Maple Leaf Rag y escucharlo interpretado casi exactamente como lo concibió Joplin. Es como los primeros días de la música grabada en cierto modo. Sí, en cierto modo. Y llevemos el surgimiento de publicaciones clave. Mississippi Rag
se lleva el crédito de ser la primera pieza publicada que usa el término rag. Ajá. Curiosamente por un músico blanco, Sí. pero luego tenemos Harlem Rag de Tom Turpin, Sí. que fue el primer rag publicado por un compositor negro. Exactamente. Ese debía ser un momento significativo. Se señaló la creciente presencia y la fuerza creativa de los músicos afroamericanos en el panorama musical dominante. Y eso allanó el camino para lo que a menudo se llama la edad de oro del ragtime, con gigantes como Scott Joplin, James Scott y Joseph Lamb liderando a la carga. Y Joplin es el nombre que todo el mundo asocia con el ragtime. Cierto. Nuestra fuente enfatiza su ambición de elevar el ragtime más allá del mero entretenimiento. Sí. Él lo veía como una forma de arte seria, ¿verdad? Precisamente. Si bien el ragtime ciertamente fue una música de baile popular, Joplin tenía una visión artística más profunda. Ajá. Sus composiciones como The Entertainer y The Cascades muestran un nivel de sofisticación armónica y melódica que les distinguía. Ajá. No eran solo melodías pegadizas, eran piezas musicales cuidadosamente elaboradas. Incluso se aventuró en el mundo de la ópera con Tremonisha. Sí. Eso muestra un deseo real de integrar el ragtime en una tradición clásica más amplia, Exactamente. incluso si no fue completamente apreciado en su época. Es cierto. Habla de su ambición y de su creencia en el mérito artístico del ragtime. Ajá. Vio su potencial para ser más que una música popular fugaz. Pero como todos los movimientos musicales, el ragtime finalmente vio una disminución en su popularidad. Por supuesto. Nuestra fuente señala algunos factores: la muerte de Joplin, el auge del jazz y el cambio de los rochos de piano al fonógrafo. Sí. Es interesante cómo los cambios tecnológicos y culturales pueden remodelar el panorama musical, ¿no? Los gustos musicales evolucionan y surgen nuevas formas. Ajá. Pero el punto crucial aquí es la innegable influencia que tuvo el ragtime en el nacimiento del jazz. Sí, absolutamente. Aunque el ragtime en sí estaba completamente escrito, Bueno. gente de improvisación y swing en el sentido del jazz. Ajá. Proporcionó bloques de construcción esenciales. Entonces, incluso sin la improvisación y el swing, esos elementos fundamentales que mencionaste antes, la sincopación, el desplazamiento rítmico, Sí. estos fueron transmitidos directamente al jazz como la base de su fraseo único. Absolutamente. Ese vocabulario rítmico, esa alegría con el ritmo, se convirtió en una piedra angular del jazz. Y la forma modular de las piezas de ragtime, esas secciones distintas, ciertamente presagiaron la estructura de muchas composiciones tempranas de jazz. Se ve esa misma idea de desarrollo temático y contraste. Y armónicamente, esos acordes y progresiones más ricos que exploró el ragtime. Sí. Las dominantes secundarias, los acordes disminuidos, los músicos de jazz adoptaron rápidamente esa paleta armónica, ¿verdad? Exacto. El lenguaje armónico del ragtime proporcionó una base más sofisticada que algunas formas populares anteriores, Ajá. dando a los primeros músicos de jazz un vocabulario armónico más rico con el que trabajar. Y no olvidemos el repertorio. Por supuesto. Las primeras bandas de jazz a menudo tocaban arreglos de melodías de ragtime. Sí. Y al hacerlo comenzaron a introducir la improvisación y un ritmo más suelto y con más swing. Exactamente. Entonces, tomaron la estructura escrita del ragtime e inyectaron su propio espíritu de improvisación y swing rítmico, Sí. esencialmente transformándolo en algo nuevo. Sí. Es un vínculo evolutivo fascinante. Lo es. Y como señala nuestra fuente, el ragtime experimentó un resurgimiento significativo en el siglo XX. Ajá. Gracias en parte a cosas como la película El Golpe en los años 70, Ajá. que devolvió la música de Joplin a la conciencia popular. Correcto. Y el movimiento del jazz tradicional, Ajá. despertar, ayudó a solidificar el lugar del ragtime no solo como precursor, Ajá. sino como una forma de arte autónoma e importante por derecho propio. Lo que nos lleva a esa cita de Joplin. El ragtime debe ser tocado exactamente como está escrito, pero con el alma adecuada. Sí. Esa alma habla de esa mezcla única de influencias, esa encrucijada cultural donde la musicalidad africana se encontró con la estructura europea. Precisamente. Es ese espíritu nacido de la intersección de culturas y experiencias lo que le da al ragtime su atractivo perdurable Ajá. y su lugar vital en la historia de la música estadounidense. Entonces, para ti, nuestro oyente, la clave aquí es que el ragtime fue mucho más que simples melodías de piano pegadizas. Fue un género vibrante y estructuralmente innovador nacido de una fascinante fusión cultural. Sentó las bases rítmicas, armónicas y formales cruciales que se volverían esenciales para el desarrollo del jazz. Exactamente. Comprender el ragtime proporciona un contexto fundamental para apreciar verdaderamente la evolución de la música estadounidense. Y plantea una pregunta importante, ¿no? Considera cómo esa tensión entre la estructura escrita y la libertad rítmica implícita en el ragtime. Ajá. Tocado exactamente como está escrito, pero con el alma adecuada. Ajá.
podría resonar aún en las formas musicales contemporáneas. Interesante. Te animamos a buscar ejemplos tanto del ragtime temprano como del jazz temprano. Sí. Escucha esas conexiones. Oye, cómo uno realmente allanó el camino para el otro. Es en esos sonidos donde la inmersión profunda realmente cobra vida. Genial. Eso Sí. es todo por esta inmersión profunda. Nos vemos la próxima vez para otra fascinante exploración. Hasta pronto.